Bueno, yo no contaba con que hubiera tanta gente en un principio, es que iba a ser una charla un poco moderada, pero les faltan las cervezas a esta gente ya para estar prácticamente en un bar. Bueno, aquí tenéis lo más granado del desarrollo homebrew, de estas máquinas clásicas que tenéis fuera, pues lejos de estar acabadas o enterradas, gozan de una salud espectacular, porque gracias a estos señores que tenéis aquí, cada mes, cada año están sacando juegos nuevos y de una calidad, vamos, espectacular. Creo que los que estáis fuera mirando esos juegos sois testigos de que la calidad que actualmente tiene ese software es muy alta. Y a ver, yo me considero aquí una minucia y me da hasta vergüenza presentaros. Os voy a pasar el micrófono, por favor, e ir diciendo quiénes sois, porque yo iba a moderar, pero ya me habéis jodido, ¿eh? Yo aquí poco puedo hablar. Vale, pues vas a trabajar poco, entonces. Nada. Os presentáis, os hago una sola pregunta y charlita de bar. Vale, pues yo soy John de Relevo. He estado dando antes una charla con respecto a la Comunidad Encantada, que fue nuestro primer proyecto como relevo de Homebrew para MSX y Spectrum. A partir de ahí hemos sacado más juegos y antes he trabajado en algunos más. Además estamos ahora en relevo trabajando en plataformas actuales y lanzando videojuegos para PlayStation Vita y PlayStation 4. Así que bueno, pues para aportar un poco ese doble punto de vista de Homebrew y profesional, pues lo que sea. Bueno, nosotros somos los Mojón Twins y básicamente hacemos lo que nos da la gana un poco, ¿no? Conocernos bien. Yo creo que este hombre anda mejor que yo, sí, para hacer estas cosas, ¿no? A ver, soy Ángel, José Luis, Nathan Ángel de los Mojón Twins, y bueno, como ha dicho él, pues hacemos básicamente lo que nos apetece, pues que son los juegos, intentar recordar y rememorar los tipos de los que jugábamos cuando éramos críos, pues digamos que hacerlo ahora mismo, pero con los juegos que hacemos nosotros. Hola, yo soy Tony de Retrobytes, es un grupo que inició Alex Layunta haciendo juegos para Spectrum. Y últimamente nos hemos unido José Antonio Martín y yo y hacemos juegos también para Amstrad CPC. Pues yo soy Javier de 4 MHz, ahora actualmente somos 3, Sad, McLean a la música, Sad a los gráficos y yo programando. También hacemos un poco lo que nos da la gana, ¿no? Como los mojones. Hicimos en principio Sardina Forever, que era un remake del Sabrina, luego hemos hecho el Adiós a la Casta 1, el Adiós a la Casta episodio 2. Y el último juego que hicimos fue el Tesoro Perdido Cuauhtémoc. Ahora en breve presentaremos la nueva versión o la release nueva del Profanation, el Profanation 2, que bueno, esperamos que en un mes podáis ver. Hola a todos, yo soy Javier, conmigo están Paco y Alberto, los tres somos miembros de Retroworks, que bueno, somos mucha gente, pero en cada juego pues algunas veces entran unos y otras veces entran otros. Nosotros tres además estamos aquí porque hoy presentamos nuestro último juego, The Sword of Fianna, que por fin, después de una larga gestación y un doloroso parto, pues ya podemos poner a disposición de todo el mundo para que lo disfruten. Por situaros, yo soy programador, Paco es grafista, artista, diseñador de niveles, y Alberto es todo un veterano de la industria, aparte de ser el músico que ha hecho la banda sonora del juego. ¿Quieres decir algo más de vosotros? ¿No? Bueno, pues ya lo Está llevo muy bien todo explicado. Bueno, un aplauso. Como la charla. A ver, os voy a dejar el micro, yo me meto por aquí un poquito, os dejo el micro porque yo os comentaba que solamente tenía una pregunta, que creo que es la pregunta que tiene que empezar esta charla, es una pregunta que quizás muchos de aquí la conozcáis, la respuesta, pero que quizás otros no, y es importante empezar casi por el principio. Comentarnos a la gente que está aquí, ¿qué es el homebrew exactamente? Vale, pues yo creo que homebrew es la palabra que surge porque a la gente no le gusta decir amateur, es decir, son productos no profesionales o no enfocados al comercio o al obtener dinero con un producto sin más profesional, sino que se desarrolla entre amigos, en casa, por eso el homebrew, y que no tiene una pretensión económica a nivel profesional. Aquí se enfoca mucho también el homebrew a nivel de solo retro, en cuanto a plataformas de vintage o soletas, pero hay mucho homebrew también de PC o de sistemas actuales. Entonces, para mí el homebrew sería ese. Básicamente lo que he dicho la conexión homebrew profesional. Es que aquí en España parece que lo que es casero pues parece un término despectivo cuando en realidad
no debía hacerlo. Entonces, pues parece que así no, si decimos homebrew parece que no. Más artesano. Sí, exactamente. No es una, no se trata de cosas, digamos, comerciales o es una cosa más por amor al arte. Por ejemplo, en nuestro caso lo hacemos para pasarlo bien, en realidad. La otra gente lo hará por otra cosa, pero al fin y al cabo es una cosa que hacemos en casa, entre amigos, para sacarlo, que luego si lo sacamos en físico nos lo preparamos entre nosotros, pegamos nosotros las pegatinas, nos lo traemos para acá. Es una cosa más artesanal, lo que ha hecho en realidad. Bueno, de hecho, si alguien quiere ayudarnos a seguir pegando pegatinas a los cartuchos, estamos en la rotonda. No, yo creo que el homebrew es la manía que tenemos de ponerle etiqueta a todo. O sea, porque antes de que se dijera homebrew ya se hacía esto. Entonces, pues igual que el indie, el AAA es el querer poner un nombre a todo. Entonces, simplemente pues grupos de amigos haciendo lo que les gusta de manera artesana, como hemos dicho, y amateur. Bueno, también quería destacar que, a pesar de ese carácter amateur o casero que tienen los desarrollos, la calidad de muchos desarrollos actuales supera a los que había en la época. ¿Sabes? Más lejos, Javier ha aprendido a programar ya por fin, después de 30 años y... 20. Claro, 15, en tu caso 15. Y bueno, hablando en serio, hay juegos actuales que tienen una pinta bastante atractiva, mucho más allá de lo que había antes. Estamos acostumbrados a la época comercial de, por ejemplo, el Amstrad, que había buenos juegos, pero teníamos un estándar, un nivel de exigencia bastante bajo. Ahora el nivel es mucho más alto que los mejores desarrollos que había entonces. Está claro que Home, casa, ¿no? Pues es un software que normalmente desarrollamos en casa, ¿no? Yo por lo menos... ¿La tuya o la de todos. Yo la de todos. Bueno, pues nosotros... a mí me ha dado pie también a conocer a mucha gente, porque muchos de los integrantes del equipo de 4 MHz ni los he conocido físicamente hasta 2 años después de empezar a desarrollar. A Tony Galvez le conocí 1 año y pico después de empezar a hacer los gráficos, a McLean también 1 o 2 años después de empezar a hacer incluso más, 3 años o 4 años después de hacer la primera música que hizo para el videojuego. O sea, somos gente que no nos conocemos físicamente, pero a través de WhatsApp, de grupos de Facebook o de lo que sea, pues nos conocemos, ¿no? Y eso, desarrollo casero, amateur, como queráis llamarlo, es al fin y al cabo software hecho en casa, ¿no? Hay que buscar una palabra inglesa porque queda mucho mejor. Homebrew queda muy bien, ¿no? Queda muy bien, pero bueno, no deja de ser software indie o software de garaje, software de casa. De tiempo libre. De tiempo libre también. Bueno, de todo el tiempo libre. De todo el tiempo libre. Yo puedo dar la visión desde los que todavía nos dedicamos a hacer videojuegos y que ya los hacíamos antes. Para mí personalmente el homebrew es una manera de cortar, digamos, con la rutina que supone hacer juegos de manera profesional, con tiempos muy justos, con la tecnología moderna y disfrutar un poco de lo que era antes el sacarle provecho a las máquinas que tenían capacidades muy reducidas y un poco eso de cortar con lo que es el trabajo y desarrollar de una manera como se hacía antes, ¿no? Que era un poco más, digamos, por diversión. Os quería apuntillar un par de cosas. Yo no desarrollo, que lo sabéis, pero sí que llevo muchos años en esto de los podcasts de videojuegos retro, igual que los compañeros de Spectrum, que lo tenéis ahí luego darán una charlita presentando su libro, os aconsejo que no os la perdáis. Hay un par de cosas que viendo la evolución, sobre todo John y el compañero de Retrobytes, me ha chocado un poco, visto un poco en perspectiva. Tú comentabas que los juegos actuales son muy vistosos y que algunos superan incluso a los juegos de la época. Y es cierto, ya no vistosamente, sino que a nivel de jugabilidad, vosotros habéis hecho una cosa que por aquel entonces no se hacía tanto, que era el tester. Aquí tenéis a testers profesionales, de hecho aquí en Zaragoza tenéis a Fran, que es una persona que coge los juegos y se los termina de principio a final, midiendo cada uno de los puntos. Ese señor de ahí, si queréis aplaudirle también, ¿eh? Lo que decía yo también, y aquí va lo que yo considero que hay una evolución. Comentabais que a pesar de que software son casa, que básicamente, si no estoy equivocado, es lo que se hacía antaño, típico programador que su casa hacía el juego que él quería y luego lo distribuía, bueno, lo vendía a las casas distribuidoras, pero ha llegado un punto, por lo menos yo considero que ha llegado un punto, que las ediciones físicas que todos realizáis
están a la altura, si no más, de las que se realizaban entonces. Yo creo que la diferencia entre Homebrew, como tú comentabas, hay que ponerle una etiqueta a todo, es un problema semántico que tenemos. El Homebrew a nivel de los juegos de antaño se diferencian las cantidades de tiradas que esté realizando, no en cuanto a calidad de juegos, ni en cuanto a terminado, el producto final terminado, ¿no? Yo cuando he visto el juego vuestro, el World of Liane, esto es una auténtica preciosidad. Bueno, vosotros estáis produciendo juegos para Nintendo, juegos para Mega Drive, y aquí va un poco mi última duda, ya os dejo para que vosotros os podáis explayar bien, que todos estéis aquí. ¿Cómo veis vosotros el desarrollo, digamos, la flecha ascendente del Homebrew? ¿Consideráis que cuando se empezó ha habido una evolución real hasta el punto de hoy, que estamos aquí en Retro Zaragoza con todos los compañeros? ¿Cómo lo veis? Vale. A ver, sí que ha habido evolución, sobre todo porque ha habido aprendizaje. Al final de cuentas, cuando la mayoría de nosotros empezamos a hacer esto, pues bueno, algunos sí que trasteábamos desde pequeños, otros, pues yo en mi caso, por ejemplo, empecé hace 12 años o 13 años a hacer juegos para Spectrum. Y claro, pues primero aprendes un poco lo básico, empiezas a manejar la máquina, empiezas a aprender cómo funciona, y luego vas y haces tu primer juego. Y luego vas y te gusta, y vas y haces otro y aprendes. Entonces, en nuestro caso, en el juego de casi todos nosotros, sí, se aprecia esa evolución, se aprecia desde las mecánicas sencillas o los juegos más sencillos que hacíamos hace un tiempo, a juegos más complejos, con más programación, y luego ya con el pique de ir cada vez mejorando nuestras herramientas, mejorándolo todo. Y luego también ese pique que se produce entre nosotros también tiene su reflejo en las copias físicas. Como ha contado Jonoi, La Corona Encantada fue el primer juego que se distribuyó en una caja de cartón, con una presentación más cuidada, con un CD. Gracias a eso, por culpa de eso, nosotros nos picamos, hicimos nuestras ediciones también cada vez mejores, y todo el mundo se picó, y todos hemos empezado a buscar los sitios para hacer cajas de cartón cada vez más elaboradas o de mejor calidad. Al final es eso, es el hecho de ir aprendiendo y de ir mejorando, pues nos está llevando cada vez a hacer cosas mejores. Y mientras queramos seguir haciéndolo y mientras nos apetezca seguir mejorando y aprendiendo, pues la cosa va a seguir evolucionando en ese camino. Sí, está claro que es un aprendizaje. Los primeros juegos que sacamos, por ejemplo, 4 MHz al último que hemos sacado, la verdad es que la diferencia técnicamente, por lo menos, es abismal. Las ediciones físicas, pues de la primera vas cometiendo errores, vas arreglando, vas superando. Y también vas copiando al resto, ¿no? Mira qué caja de cartón más chulo he sacado, pues nada, le preguntas dónde la has sacado y a copiar, ¿no? Así. Se llama inspiración. Además, compartir información. Compartir información y conocimiento. Otra cosa, bueno, pues luego la evolución, las tiradas que decías tú, pues hombre, las tiradas de Homebrew, yo no sé vosotros qué tiradas haréis, pero nosotros en el Cuauhtémoc han sido 130 la tirada. Ya consideramos que es una barbaridad vender 130 juegos. Bueno, vender, si se puede llamar de alguna manera. Distribuir 130 juegos, ¿no? Pues bueno, yo no sé vosotros cuántas habéis colocado por ahí, pero... Bueno, si quieres. Aquí hemos traído 30 de cada juego. Se va a quedar esas. Bueno, y de hecho del World solo 10. Son las que hemos traído para aquí, luego ya les pondremos en la venta, pero nosotros sí que hemos a lo mejor colado más un nivel parecido al vuestro, pero gracias a los crowdfunding. Es una manera con la que hemos podido ampliar y poder decir, bueno, pues tantos han reservado, ya fabricamos pues sobre pedido. Va sobre seguro, claro. Por eso. Más que ahí también. Nada que decir. Es un cabrón. Lo sé. Bueno, en mi caso, por tener otra visión, ¿no? Yo llevo muy poco tiempo desarrollando juegos para estos ordenadores, ¿no? Empecé hace 2 años y que ha completado solo he hecho 2 juegos. En nuestro caso, por comparar números, de Outlaws, que es la única edición física que se ha hecho desde que estoy en Retrobytes, hemos hecho unas 70 copias y nos queda una por vender, ¿sabes? Acercaros un poquito el micro a la boca, por favor. Hola. A la vuestra. Ya lo sé. Con eso comentaba que de 70 copias, pues tenemos una, ¿no? Y inicialmente pensábamos que hacer muchas menos. Inicialmente pensamos hacer 30. Vimos que había un poco más de aceptación y doblamos a 60 y al final ayer hice un par de copias que había interés en Twitter y toda la gente que pidió uno pues tuviese su copia, ¿no? Pero realmente nunca se busca, por lo menos por nuestra parte, el hacer negocio, ¿no? Es que realmente cubres gastos y es la ilusión propia de decir, mira, pues tengo un juego y está en edición física, ¿no? Es el objetivo que cumplimos, desarrollar por hobby y luego
agradeces que la gente pues venga y te haga el comentario, me gusta tu juego, he jugado, tal. Pues es un, no sé, te llena como, ¿no?, disfrutar de tu propio hobby. Bueno, pues, yendo a lo que has dicho tú, sí que es verdad que las ediciones físicas es como un premio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, fue inicialmente los primeros cartuchos de MSX que hicimos, era como tener un premio, como decir, joder, he sido capaz de hacer un cartucho para un ordenador donde que yo pueda comer aquí, ¿no? Al final, todos nuestros productos en relevo, en nuestro caso, están disponibles gratuitamente, muchos de los de aquí, si no casi todos, están también disponibles. Entonces, en realidad, la edición física, pues bueno, sí que cuentas con un poco de margen, pero más caro es tener una feria. Y, o sea, sabéis que es deficitario actualmente, ¿no? Pero sí que es como un premio verlo, ver ese trabajo finalizado, ver ese regalo, digamos, y encima podérselo dar a la gente, para que la gente pueda disfrutar de él, lo mismo que disfrutas tú. Nosotros en números en tirada, nuestro juego más distribuido ha sido La Grana Encantada, superando las 300 unidades. Lo que pasa es que es un producto que ha vendido desde hace ya casi 8 años. ¿En cuántas plataformas? Hemos hecho varias dos, Spectrum y MSX. Invasor los mismos se acerca muchísimo, pero luego el resto de juegos van bastante más bajos, pues 100 copias o así. Pero bueno, no es un mercado de venta, digamos, un mercado en el cual te puedas nutrir para vivir. Al final es algo que le sacas todo tipo de rendimiento. Nosotros en nuestro caso, porque nos gusta muchísimo hacerlo y porque también nos posiciona un poco como estudio, ¿no? Porque cuando vamos a tratar también de hablar de nuestros juegos para plataformas actuales, cuando vas a donde un influenciador extranjero, Reino Unido, por ejemplo, y le mandas un casete de Spectrum diciendo que haces también juegos de Spectrum, pues te diferencia, ¿no? Te posiciona como, joder, ¿tú quién eres? Cuéntame más, no enséñame el resto de productos. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí puedes pensar que de alguna forma te merece la pena o puedes rentabilizarlo, pero a nivel económico, yo creo que es más generar ese regalo, ese premio, ¿no? Decir, joder, mira, yo tengo el producto y lo tengo en la mano y me encanta, y encima, pues a la gente que le gusta y que se lo baja y que se lo juega gratis, pues puede abrirlo, puede leer el manual, que es lo que hacíamos nosotros en casa, pues toda esa experiencia, que no es el juego, ¿no?, sino la experiencia de producto, pues somos capaces de darse, ¿no? Y yo creo que eso es la diferencia. Yo creo que a nivel económico, pues te puedes pensar que un juego de Homebrew, por ejemplo, el que estáis vendiendo vosotros, 40 euros, dices, joder, sí que es una pasada, es un precio bestial. Pero si divides las horas de trabajo, no sé cuántas horas de trabajo se habrá llevado Todas. Yo, por ejemplo, el Cuauhtémoc, lo calculamos, creo que fueron 700, 800 horas de trabajo solo de programación. Más luego las horas de gráficos, más horas de música. Pues a lo mejor si has sacado en total sacamos, me parece, fueron 60 euros. Pues dividid las horas entre 60 euros, que la historia no era sacar, la historia era no perder. Porque cuando calculas el precio del producto final, dices, bueno, si me cuesta 6 voy a venderlo por 7, no va a ser que luego haya imponderables que me hagan perder, ¿no? Al final sacamos, pues eso, 60, 70 euros. O sea, que esto no se hace por dinero, se hace por amor al homebrew, ¿no? Se puede decir, ¿no? O sea, no por otra cosa. Sí, por ejemplo, en el caso del Sorofiana, a cualquiera de vosotros que queráis ver el desglose de costes de la edición física, os la puedo mandar. Tengo una hojita de cálculo en la que están todos los costes que hemos tenido en la versión. Y básicamente, si el precio es ese, es porque lo que nos ha costado es la mitad de eso. Y entonces, si con la mitad de copias o hay algún problema o tenemos que regalar alguna copia, porque a estos hombres les tendré que agradecer su trabajo de alguna forma. El objetivo al final es conseguir cubrir la edición y mantener el remanente para que el año que viene, cuando hagamos otro juego, o cuando se juegan termine su juego, o cuando a gusto termine el Street Fighter 2, de una vez, pues esperemos, pues para ese día poder decir, venga, pues no tengo que ni esforzarme ni romperme la cabeza para decir, así es como voy a hacer la siguiente edición. Tengo ese remanente que tenemos en PayPal y decimos, pues venga, aquí están las copias y aquí están las cajas y lo podemos sacar. Al final el objetivo es ese, es tener un mínimo de pasta en el banco que nos permita la siguiente tirada hacerla y hacerla a un precio razonable. Y sin adelantar mucho. Y sobre todo eso, a mí, por ejemplo, el tema del crowdfunding me da muchísimo miedo. Es un tema que yo creo que los carga el diablo, y además tú, como miembro de 1985 Alternativo, lo habrás visto también,
que te situó un nivel de exigencia desde la comunidad muy alto. O sea, en el momento en el que te retrases 3 días desde el día en el que habías dicho que querías sacar el juego, tienes a 20 tíos montándote lío en internet, llamándote estafador, llamándote timador, que quieren su dinero, que no sé qué, que no sé cuándo. Entonces, por eso nosotros tenemos esa pequeña ventaja de, como tenemos de 9 años sacando juegos, de cada edición que hacemos, al final sacamos un poquito de pasta, que es la que nos permite sacar la siguiente y que no tengamos que pedir dinero por adelantar a la gente. Porque al final te da esa garantía de la gente que te va a comprar el juego, pero por otro lado te da esa presión extra que al más mínimo fallo, que a lo mínimo que te, pues eso, que un proveedor te tarde más tiempo de la cuenta o lo que sea, se tiene el mundo encima. Pero también ocurre una cosa. También ocurre que los tiempos se dilatan porque es el tiempo libre. Claro. Entonces, hoy estoy inspirado, pero tengo que estar trabajando. Porque todos afortunadamente tenemos un trabajo, o casi todos, tenemos un trabajo que es el que nos da el pan. Entonces, esto lo hacemos por amor al arte y es nuestro ocio. ¿Qué ocurre? Que hay muchas cosas que atender, pues hay familia, hay amigos, hay muchas cosas que atender, incluso que no te dé la gana hacer nada un día, que un día quieras estar viéndote una película o jugando videojuegos, que también nos gustan. Entonces, ¿qué ocurre? Que los tiempos se dilatan porque hoy no me apetece o hoy no puedo, pero cuando me pongo no estoy inspirado, he dejado una rutina a medias, y entonces esto empieza a crecerse y encima, si trabajas con alguien, por ejemplo, Javi conmigo, que grafista y tal, pues si no le doy los gráficos, él no puede seguir programando o tiene que programar con una mierdecilla a pintar. ¿Me entiendes? Es que es muy... los tiempos se dilatan muchísimo. Si nosotros, yo creo que si trabajáramos, dijéramos, pues nos ponemos 3 meses, en 3 meses hay juegos que los habríamos sacado incluso con muchos más adornos y con muchas más cosas si hubiéramos trabajado directamente en eso, porque no habríamos hecho 8 horas, habríamos hecho 12, 20 horas, yo qué sé, las que, bueno, 20 son muchas, ¿no? Pero más de 8 horas y más de 10 sí que le habríamos puesto porque tendríamos un objetivo, no tenemos trabajar o tirarte en el trabajo. Yo en mi caso me tiro como 12 horas en mi trabajo y ahora echa cuentas. ¿Cuánto me queda para cada día hacer cosas? Yo quería comentar un hecho curioso que ocurre con el tema del homebrew, que como se está comentando aquí, ahora se ha llegado a un nivel de duplicación de cintas, incluso de cartuchos, de una calidad impresionante, y sin embargo en el mundo de los videojuegos profesionales se da el caso de que los juegos ahora están en digital, la mayoría, y eso es una cosa curiosa. Yo tengo muchos juegos que hemos publicado del cual no tengo copia física, pero sin embargo de este último sí. Es como si se hubiera dado la vuelta. Exacto, es decir, antes la gente hacía el juego en su casa, igual lo ponía en internet y tal, y los que hacíamos juegos de manera profesional se duplicaban y tal, y ahora está pasando un poquito al revés. Se valora el tenerlo, el tocarlo, y eso es algo que el mercado profesional ya no da tanto como antes. Tiene su gracia. La gente antes de decir No, yo comentar lo de los crowdfunding, que estoy contigo. Sí que es cierto que por ejemplo, el nivel de exigencia es muy alto y la gente no entiende que puedas tardar, que a lo mejor pueda haber habido un problema de, pues yo qué sé, con las carcasas, pues no lo entienden y que el tiempo pues se vaya dilatando. Sí que hay mucha gente que nos ha confundido y hemos estado hablando con ellos. Prácticamente yo creo que está todo entregado, pero sí que también yo creo que el crowdfunding es positivo porque a nosotros, por ejemplo, nos ha abierto una puerta muy, muy importante, que es el poder fabricar nuestros propios cartuchos de NES. Porque tú preguntas cuánto vale un molde para un cartucho y ese dinero, pues tanto dinero junto no has visto. En serio. Lo que cuesta, por ejemplo, un molde para escribir plástico, es una barbaridad. Entonces, la única manera es un crowdfunding, porque evidentemente no tenemos ese dinero. Sí que podríamos, vale, pues ya podemos comprar los cartuchos sueltos, que también se ha hecho, pero ya estás encareciendo el producto. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos conseguido que un cartucho de Nintendo con su placa, con
y con el juego, con el troquel para la imprenta, con instrucciones, pues dejarlo a un precio de 35 euros, prácticamente sin ganar nada. Con 31 juegos. Bueno, ese es otro tema, pero que si lo hubiéramos hecho, por ejemplo, comprando las carcasas por un lado, pues a lo mejor se hubiera tenido que ir a los 50 o 60 euros. Entonces, también ha servido pues por eso. Y ahora, gracias a esos 2 crowdfundings que hicimos, ahora podemos seguir sacando juegos nosotros de NES, pues sin necesidad tampoco de, como dices, pues consiguiendo un remanente para poder... O sea, no creo que repitamos la experiencia, no creo que la repitamos, pero nos ha servido por lo menos, nos ha abierto una puerta. Yo, por ejemplo, en el tema de asunción de costes o riesgos, o un poco que se estaba hablando con las ediciones físicas, la verdad es que nosotros no producimos ediciones físicas de nuestros juegos, las desarrolla nuestro publicador Matra en este caso, que ellos se encargan de eso, hacen publicar juegos y producir juegos, asumir los riesgos, asumir los costes de las tiradas, después ganar lo que corresponde por ese trabajo, distribuirlo por tiendas y moverlo por web, y nosotros aplicarnos y ingresarnos un margen por pues cómo funciona una publicadora o una distribuidora al uso. De esta manera nosotros pues nunca hemos tenido que adelantar ningún coste para las ediciones físicas, en ninguno de los casos, incluso cuando tuvimos que asumir gastos más fuertes como la contratación de ilustradores o como lo que fuera, pues al final es un tercero el que se hace cargo. Nosotros aplicamos, aportamos el software, digamos el juego y los diseños, el manual, carátula y tal, y bueno, pues delegamos en otro grupo que en este caso se dedica, aunque también hace software, sobre todo a la creación y distribución de ediciones físicas, y en ese ámbito no nos preocupamos, incluso para ir a ferias y no tener que ir con una caja con cambios, que es un lío estar ahí con la gente y con todo, ¿no? Por otro lado, quedan en las ventas, hay que dejarla entre las zarzas, lógicamente quien está desarrollando ese trabajo se lleva su parte, ¿no? Pero lo preferimos así porque nosotros en el tema de nuestra línea de producto de Homebrew, de desarrollos retro, pues es algo que es pues lo que decía, ¿no? Algo en el que tampoco tenemos ninguna pretensión, y lo que sí que no nos podemos meter es en riesgo. Es decir, voy a hacer una tirada de lo que sea, o voy a comprar un molde, o voy a adelantar X dinero, ¿no? Porque al final te terminas comiendo responsabilidades y es complicado. Entonces nosotros, digamos ese formato que también existe y que la verdad nos permite hacer las aventuras de publicar en físico sin riesgo. Quería comentaros lo que estaba diciendo también Utopian, como te has citado para Antifa, pues mucho tiempo que se necesita. De hecho, tuve que abandonar 1985 de la manera más activa, por el tiempo, como tú comentabas. Hay una cosa que es importante y creo que todos vosotros sabéis, porque cada uno de vosotros habéis sido básicamente pioneros en algo. Sabéis que el primero arriesga es el primero que mete la pata y los demás aprenden de sus errores. Entonces, lo que por ejemplo Star, él lo sabrá, que fue, si no el primero, de los primeros en construir cartuchos físicos de MSX, y nosotros, por ejemplo, con Mega Drive, hemos tenido errores de bulto, errores que una vez que los ves en perspectiva dices, ¿cómo no me he dado cuenta de esto? Es tan sencillo como encargar unas carcasas de cartucho de PAL y que te las manden de PAL así. Bueno, en principio no tenía por qué haber problema. Pues sí, porque tiene 3 milímetros más el cartucho y no entra en las Mega Drive PAL. Entonces siempre alguien tiene que ir aprendiendo de esos errores. Pero bueno, siempre se intenta mejorar. Y por lo que veo, lo que estamos aquí hablando es que es algo que lleva mucho trabajo, es muy esclavo, si queréis llamarlo así, pero también es algo que tiene mucha recompensa. Y comentaba que yo creo que todos vosotros habéis sido pioneros en algo. Y aquí el grupo de Demo con Twins, por ejemplo, estáis viendo cartuchos de NES, también 1985 fue el primero en sacar juegos de Mega Drive, Matra, por supuesto, fue el primero en sacar versiones de MSX en cartuchos, si no estoy equivocado. ¿Qué decir de los demás? Estáis en concursos, ganándolos, con gente que está valorando esos concursos, gente profesional. Vosotros, las ediciones que hacéis, no hace falta decir más, ¿no? Decís, Brunhilda, que os duró horas, ¿no? La edición coleccionista. ¿Llegó? No, 15 minutos. 15 minutos. Pero quería dejar claro una cosa, es que también es una cosa que es muy agradecida, como estabais diciendo. Y vosotros tenéis una anécdota, por ejemplo, que vuestros juegos, o un juego vuestro, ha estado en un museo del videojuego en Berlín.
Pues sí, nos llamaron. ¿Cómo era la empresa? Era una agencia de publicidad que habían hablado con un museo de Berlín y habían tenido la idea de que, como era un museo de juegos retro, pues la forma de promocionarlo era con un videojuego retro en el que se viera el museo y pudiese hacer algo relacionado con lo que se veía allí. Entonces, pues nos llamaron precisamente para eso. Dijeron, bueno, pues conocemos vuestro trabajo, nos gustaría hacer esto, que es lo que proponéis, y estuvo bastante bien en cuanto nos dieron bastante libertad. Y fue una experiencia bastante chula, la verdad. Al final nos enteramos de que esta campaña pues ha ganado premios, de que hubo mucha gente que fue a hacer esto, y fue una experiencia bastante chula, ¿no? Además, pues la agencia contactó con nosotros porque nos conocía, jugaba a nuestros juegos y dijo, voy a llamarles, además como son rápidos, voy a llamarles. Y la verdad es que fue un placer, bueno, lo que dice él, ha tenido premios, bueno, el que ganó el Sol es un premio a nivel nacional y fue, no sé si, una palma de plata en Cannes, o sea, que fue una campaña de publicidad que empapeló Berlín con el código fuente de los juegos que hicimos. Pero vamos, que tampoco es el segundo juego para el museo que hacemos, porque hace años, para el día del museo y para el Pablo Serrano, aquí de Zaragoza, hicimos un fantoma, por ejemplo. Expertos en museos. En este caso también Outlast también ha ganado. ¿Estaría bien pronunciado? Outlast. Sí, también habéis tenido premio, ¿no? Por así decirlo. Sí, de hecho obtuvimos 3 premios en la pasada CPC Retro Dev con ese juego. Al mejor juego categoría Pro, mejor música de José Antonio Martín, y también a la jugabilidad más innovadora, que nos lo otorgó Víctor Ruiz, de Dynamic. Y sí, muy contentos. La verdad es que sí. Ya no es el mero hecho de cumplir un sueño de infancia, el hecho de desarrollar videojuegos para la máquina que tenías cuando eras pequeño, ¿no? Sino que además sí es el reconocimiento de gente que ha sido profesional, tanto en aquella época como actualmente, pues te da una felicidad y ¿sabes? Que te motiva, es una motivación extra para seguir haciendo nuevos desarrollos. Hay una cosa también que creo que estamos comentando, hay cosas que no reciben premio a nivel de crítica, pero sí a nivel de usuarios. A mí hay gente que me está llamando ahora mismo para preguntarme, creo que lo hablé contigo antes de empezar la feria, por el tesoro de Cuauhtémoc. ¿Qué pasa con ese juego que todo el mundo lo quiere? Pues la verdad es que ha sido... Ahí tenemos un voluntario que quiere. Pues la verdad es que ha sido un juego que ha tenido una aceptación buenísima, porque los Adiós a la Casta han sido los más descargados. El Adiós a la Casta creo que fue el uno, se descargó 5.000 veces de la web. Y el Cuauhtémoc no se ha descargado mucho, la verdad. No ha sido un juego que ha tenido mucho hype o mucho bombo, por decirlo en castellano. Pero la verdad es que es un juegazo. Nosotros estamos súper contentos. Por ejemplo, nosotros no hemos tenido premios, no hemos participado en la CPC Retro Dev. Y no hemos tenido opción a concursar o a tener un premio. Pero para mí el mayor premio es el que veas por Twitter, por Facebook, que la gente está jugando, que la gente le gusta y que la gente te anima. O sea, para mí es lo mejor. Yo llegar y ver a unos chavales que estaban esta mañana ahí, los chavales jugando al Cuauhtémoc o al Adiós a la Casta, para mí es el mejor premio, ver que juegan a tus juegos, ¿no? Que no es algo friki que hacemos para 30 o 40 locos que nos juntamos, ¿no? Sino que tiene más repercusión. Para mí yo creo que ese es el premio. Y el Cuauhtémoc, pues yo creo que tiene un poquito de todo. Es un juego ya, bueno, hemos abandonado la crítica política, hemos avanzado tipo Indiana Jones, y yo creo que eso... Muy Rick Dangerous, ¿no? Muy Rick Dangerous. Yo la verdad es que cuando me decían los Rick Dangerous, yo es que no lo había visto nunca, entonces no sabía, porque yo nunca he jugado, yo no juego. No, he jugado alguno con la Play 4, Play 3, sí, pero jugar antes yo no jugaba nunca, porque nunca tenía juegos en casa. Entonces yo no sé cuál era el Rick Dangerous, me decían, es que se parece mucho, y yo, joder, pues tenía que ver vídeos en YouTube para ver de qué iba el juego, ¿no? Entonces, bueno, sí, muy Rick Dangerous. Tiene muchas más cosas que Rick Dangerous, bastantes más. Yo soy un gran fan y quizás el personaje, la temática, la ambientación recuerde a el uso de pistola con la dinamita. También recuerda mucho a, pero por ejemplo, no partes con una pistola.
Y la pistola tiene munición que también tienes que ir cogiendo, o sea que tiene sus pequeños toquecitos. Sí, luego también es un juego que no es exageradamente difícil, sino que tiene una curva de aprendizaje muy corta, rápido aprendes, rápido sabes por dónde tienes que ir, qué tienes que hacer, y no es el típico que es muy complicado, que no sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Eso también ayuda, y es muy fácil de terminar, ¿no? Yo he llegado a la pantalla 20 o 30, creo, que ya es bastante para que yo llegue a pasar un juego 20-30 pantallas. En el caso que te comentaba a ti, también me ha pasado con vosotros, bien lo sabes, que te he estado machacando. Oye, tienes que firmarme esto para el compañero rico, que me ha dicho que por favor, ¿qué tal? Vosotros habéis tirado también, ahora mismo tenéis un juego de Spectrum con el Landanato, y habéis cogido el mismo juego para una versión de MSX Blocks, curiosamente, que por lo que se puede ver, nadie se podrá quejar de que el ordenador no esté aprovechado. Sabes que estas cosas se Bueno, alguien siempre se puede quejar. Sí, eso seguro. Sí, un pequeño porcentaje. Algún talibán. Pero vuestra aventura además comienza con vuestro videojuego antes, sobre el 98 puede ser, con Blade. Así nos contéis un poco la historia de cómo surge esto. Sí, es culpa mía. El tema de todo esto viene porque hubo un juego, si no recuerdo mal, en 98, 99, se llamaba Blade: The Edge of Darkness. Era un juego que hizo una desarrolladora española, se llamaba Rebel Studios, y que distribuyó Friendware, el software shareware de la época. Y era un juego que en esa época además era justo cuando ya se habían hundido todas las compañías españolas y casi solo sobrevivía Dinámica haciendo PC Fútbol y poco más. Y cuando empezó a salir información sobre ese juego, tú lo que veías era un juego, o sea, una superproducción a lo bestia, era algo casi nunca visto en la época, con un 3D con sombras en tiempo real, cosas que no había en esos ordenadores de la época, y además era eso, un estudio de unos tíos de Madrid que se lo estaban haciendo. Entonces, estaba yo en la universidad en aquella época y claro, pues sí que seguía mucho el desarrollo del juego con mucho interés. Cuando salió el juego me compré la edición especial, pues con camiseta, una flopilla de ratón y no sé qué. Total, que ese juego me gustó mucho en su época y fue un tratado un poco injustamente porque era un juegazo técnicamente, pero era demasiado exigente para los ordenadores que había en esa época y no tuvo las ventas que debía. Entonces hundió tanto a Rebelad como a Friendware, los hundió con ellos. Se quedó la versión de Xbox. Exactamente, empezaron a hacer la versión de Xbox y estaban trabajando en una segunda parte y la empresa al final colapsó. El tema es que pues, en un momento dado me puse a rejugarlo, aprovechando que en un ordenador que tenía en casa tenía el Wine, me lo puse desde mi Linux emulando el Windows, y era un ordenador muy chiquitito, muy sencillote, y el juego iba perfecto. Entonces me lo volví a rejugar, empecé a jugarlo desde cero, y empecé a disfrutarlo como nunca, mucho más que la primera vez que lo jugué. Y entonces pues se me encendió la lucecita y pues, en el cajón de locuras que tenemos también, de ideas locas, dijimos, oye, podríamos hacer una versión de 8 bits de este juego. Y eso se quedó ya aparcado unos meses hasta que ya terminé el proyecto en el que estaba metido y pues, Paco me mandó un correo diciendo, oye, de aquello que dijiste, tal, ¿qué? Empezamos. Y empezamos a sacar ideas, a ver cómo desarrollarlo, cambiamos la idea de hacer un remake, hacer como un juego ambientado en ese universo, sino más como un homenaje, una segunda parte. Y fue un poco el germen de todo esto. Y a partir de ahí pues nos fuimos, pues eso, nos liamos. Y 4 años y pico después aquí hemos llegado con el juego. Aquí está, ya por fin. ¿Cómo vamos de tiempo, chicos? Menos 4. Menos 4. No sé si queréis contar alguna cosa más de todo lo que estamos aquí hablando, pero también no sé si el público quisiera haceros alguna pregunta que podáis contestarla, ¿no? Ya que estáis aquí. No sé si alguien se anima. Antes se lo han saltado a Tony. Pregúntale a Tony que se lo han saltado 2 veces ya. No preguntes por el PQA o PQA o PQA, que sabéis que es PQA. Iros pasando el micrófono, yo tengo que seguir arriba, estoy de atrás, controlando que vaya todo bien. El que quiera preguntar, que vaya pidiendo micrófono. Buenas a todos. Una pregunta que algunos ya en alguna entrevista que os he hecho particularmente ya os he preguntado, pero tengo cierta curiosidad. Sobre todo, bueno, excepto Tony, que quizás lleva un poquito menos en el mundillo, ya lleváis años programando juegos para 8 bits, porque casi todos os dedicáis a 8 bits, menos que alguna cosita que hayáis hecho en Mega Drive y tal, pero van un poco los tiros por ahí. No sé si os están quedando un poquito pequeñas las plataformas para algunos proyectos que tenéis más ambiciosos, o sea, ¿pretendéis dar el salto a yo que sé, a Mega Drive o a Super Nintendo o a alguna plataforma así, o el espíritu es quedarse en esos ordenadores de 8 bits que eran los de la infancia? Bueno, yo te respondo rápido, sí. Porque una de las cosas chulas de desarrollar ese tipo de plataformas son las restricciones, por lo menos desde mi punto de vista. O sea, primero la nostalgia que tienes, porque
tú te acuerdas de esas máquinas y son las que tú has vivido, ¿no? Ir más allá de ello, pues bueno, también te pueden gustar otro tipo de máquinas, pero tienes ese factor, ¿no? Es el look, del aspecto de justo los juegos que tú juegas. Y luego, por otro lado, ir a más, pues al final dices, joder, si el reto en el desarrollo está en tratar de empaquetar todo lo máximo posible para ser capaz de dar con juegos más cañeros o con mejor aspecto dentro de las mismas especificaciones que tú tenías cuando eras pequeño, ¿no? Entonces, de primeras, yo desde mi punto de vista, no, si ya voy para arriba, pues ya tengo la Play 4. Tú ya has ido para arriba. Pues además hay otra cosa, es mucho más fácil llegar a un Spectrum que llegar a una Super Nintendo. También es verdad. Es por eso, o sea, tú eres una persona, a lo sumo 2 o 3 haciendo un juego en 2 horas libres que tienes al día y luego te pasa lo que nos pasa a nosotros, que tenemos una capacidad de atención así. Que como nos llevamos más de un año con una cosa, se nos van las ganas. Entonces cuando tú te planteas hacer un juego para Mega Drive, que tienes que son juegos que se hacían ya en la época con 5, 6, 7 grafistas, 2 programadores y un músico, y nosotros somos 2 y tenemos tiempo muy limitado, dices tú, es que no va a salir para adelante, vaya. Es mucho más fácil plantearse una cosa, escala mucho mejor tu esfuerzo en una plataforma más pequeña que en una plataforma más grande. Entonces, supongo que será según el perfil que tenga cada uno. En nuestro caso, que se nos ocurre una cosa cada semana y que se nos quita las ganas de la anterior con la nueva que ha entrado, pues es mucho más realista hacerlo en una plataforma donde sepas que a lo mejor en 3, 4 semanas, un mes, 2 meses, 6, nuestro proyecto más largo que fue Ninja, lo vas a terminar. Porque si no es que no lo terminas. Y básicamente yo creo que esa es nuestra primera razón, ¿vale? Bueno, nosotros... te has saltado tú, Nosotros hemos ido para atrás, ¿no? Porque los Adiós a la Casta y Guatemala, que eran de 128K, y ahora el Profanation 2 es de 64K. La verdad es que ha costado bastante sacrificar. Parece mentira, ¿no? 64K, no, yo creo que es lo que ocupa un documento de Word prácticamente vacío, ¿no? Y nosotros en 64K metíamos, no sé si eran 110 pantallas. Perdón, en 128K, 110 pantallas. ¿Qué pasa? Pues ahora hemos sacrificado pantallas, hemos sacrificado doble buffer, hemos sacrificado un montón de cosas y hemos conseguido hacerlo en 64K. Vamos para atrás. ¿Que nos gustaría evolucionar e ir a otras máquinas? Por supuesto, pero ya, bueno, nos gustaría hacer cosas en Android o en Play o en lo que sea, pero bueno, ya es lo que decía José. Con 3 personas llenamos 64K, con 3 personas no llenamos pues 5 gigas, es imposible. O sea, un AAA te exige a lo mejor son 300 personas trabajando, nosotros somos 3, pues a ver que ahora vamos a ir 3. ¿Puedes contar? Venga, cuéntanos algo. Para mí la gracia del homebrew, como lo queramos llamar, es precisamente hacer cosas en máquinas pequeñas con restricciones y sacarle el máximo provecho a esas máquinas. Yo concretamente, como me dedico a hacer juegos para máquinas gordas, pues no me interesa subir para arriba, yo lo que quiero es ir abajo. Y precisamente quitarme un poco de encima todo lo complicado que es hacer juegos más grandes. Pero la gracia es tener una máquina muy reducida y conseguir llegar a hacer un poquito más que el de antes. Es decir, pues he metido más pantallas que otros, o que he inventado un scroll que antes no se había hecho nunca. Eso solamente lo pueden llegar a hacer si reincides una y otra vez en la misma máquina. Sigo yo. En mi caso, la tentación siempre está ahí. O sea, siempre ves una Mega Drive y dices, ¡jo, qué bonito! ¿Cómo molaría poder tirar del scroll este que hace por hardware y con los sprites estos tan chulos y tal? Luego te enfrentas con la cruda realidad y dices, a ver, el tiempo que tenemos y la cantidad de gente que somos es limitada. A mí, a veces lo que me da más tentación es de crecer a lo ancho más que a lo alto. Es decir, yo he trasteado con Spectrum, he trasteado con MSX, he llegado al MSX2 y lo que me dan ganas es, pues mañana decir a ver si aprendo algo de CPC o la Master System, que el otro día estuve leyendo un poco de ella y dije, qué chula! No lo conseguirías nunca. El tema es más ese, a veces dan más ganas de trastear a lo ancho porque te mantiene dentro de un tamaño manejable y de algo que puedes hacer con tus características y con la cantidad de gente que somos y con el esfuerzo que le podemos dedicar. Y siempre te va a llenar más, a lo mejor, he conseguido aprender CPC y he conseguido hacer un juego aunque sea un truño y no llegue nunca al nivel de estos señores,
me va a llenar más a lo mejor que el decir, vale, me he hecho un juego de Mega Drive y no he pasado de una demo técnica de un nivel porque no me ha dado la vida para ver. Si tú piensas lo que nos ha costado hacer el Sword of Iana, que tiene 8 niveles, más 1, pero... es verdad. Pues dices, ¿y si ahora lo hago para...? Y luego los gráficos de MSX2 que ya parecen más como tipo 16 bits y tal. Pero si dices, ¿y ahora coges y lo hago para PC? Pues tendrías que planteártelo de otra forma completamente diferente. Porque no vale eso, no vale... hay que replantearlo. Hay que replantearlo. Y entonces... eso implica un nivel tanto de tiempo como de compromiso que a día de hoy muchos no podemos abordarlo. Pero como dice Javi, siempre está ahí la tentación, nunca se sabe. Y no hay que descartarlo. Chicos, tenéis un minuto. Yo no cierro, que se me da fatal. Una última pregunta. Encantado de ver una ¿Cuánto de eso queda? Si metéis un juego de 64K, podéis meter una charla en un minuto. Bueno. Hay que avisar a esta gente ya. ¿Cuántos quedan? Hola, buenas tardes. Mira, quería haceros una pregunta. Las nuevas máquinas retro que están saliendo están muy basadas en lo que ya existía, pero que van un pasito más allá, como el ZX Nest o el Brobit, aunque todavía no han salido, ya están muy avanzados su diseño. ¿Eso pensáis vosotros que habéis dicho que os gustan las limitaciones, que podéis hacer en el futuro juegos para esas máquinas que aprovechen esas cosas nuevas que traen, teniendo que, digamos, la mayoría de las cosas ya las domináis y solo es un pasito más? Y una cosa para los mojones, el juego este de Drama en el barrio de la JK, ¿algún día veis la segunda parte? Que empiecen ellos. Por alusión. Sí, además eran torreros. ¿Vale? Yo vivo en Madorrey, o sea que... No, por eso, no. O sea, se traslada la Jenny, se traslada a Torrero, ya de mayor, y entonces era él. Sobre la primera pregunta, nosotros, bueno, no sé qué opinará. Yo personalmente preferiría intentar hacer un juego de Game Boy antes, o de alguna otra plataforma que no hayamos tocado. Pero están ahí, entonces se puede ir en cualquier momento. Lo que sí vamos a hacer, que además lo hemos decidido hace muy poco, es que si sacamos un juego para Spectrum, por ejemplo, y es fácil aprovechar un poco las características que tiene, por ejemplo, ZX1, pues se meterán. Pero más allá no creo que lleguemos por lo pronto. Lo que dice el Game Boy primero. Pero volver al Spectrum, que os estáis centrando en... Sí. Volveremos. Vale, vosotros habéis hecho cosas con el Lula Plus y así. O sea que... Yo no sé, la verdad es que el relevo lo veo más complicado, porque nosotros sí que nos ceñimos más a las plataformas lo más raso posible. O sea, si vamos a MSX, son juegos que funcionan en todos los MSX. Si vamos a Spectrum, tratamos de funcionar con todos los Spectrum, o si vamos a CPC, pues como en el caso inverso de Zombie Monsters, que sea 64K. Es decir, siempre procuramos ir en esa línea, ¿no? Se nos ofreció la posibilidad de hacer juegos de Coleco directamente portados desde MSX, pero ya requerían que la ColecoVision tuviese un cartucho externo de 32 KB de RAM, y eso ya no nos gusta. Es decir, que funcione sobre la plataforma real, y si no, pues un poco como ha dicho Anju, pues igual plantearse otra diferente, ¿no? Sega Master o trastear con un Commodore o lo que fuera, ¿no? Antes que... Está bien que tengan esos aditivos, porque pueden llamar la atención a otros desarrolladores, pero desde aquí también un toquecillo de atención a los creadores de hardware nuevo, que desde que llevamos en relevo haciendo cosas, también nos han quejado, ahora siempre ha habido comentarios de que no utilizamos ese nuevo hardware, esas nuevas cosas nuevas que salen, pero también digo que los creadores de hardware a veces van un poco por su cuenta y no cuentan con los desarrolladores de software. Si alguien está trabajando en el Drobit, por ejemplo, y comparte con nosotros las especificaciones, la máquina y cosas así, pues podemos hablar o no de desarrollar un software en paralelo, ¿no? Pero normalmente no suele ser así. De pronto aparece un hardware nuevo y luego la pregunta es por qué no hay juegos. Entonces, bueno, yo creo que hay veces que en la escena homebrew, es mi opinión, el software y el hardware van un poco por su cuenta
y no debería ser así. Porque en el mundo real, real world, TM, cuando sale una consola tiene que salir con juego. Y si sale hardware nuevo, pues debería salir con producción. Opinión. Vale. Bueno, un aplauso, que vamos con